aquí sirviendo en la obra y apenas este año es el primer año que abrimos el ministerio en español. Eso solo para darles un poquito de información. Estaba en oración y preguntándole al Señor qué era lo que quería que compartiera con ustedes. Y esto que voy a compartir con ustedes es lo que Él puso en mi corazón. Yo sé que algunos de ustedes tienen muchos años en la iglesia. Tal vez son igual que yo, que nacimos en un hogar cristiano y que hemos crecido en la iglesia, y que esta palabra pueda parecer un poco sencilla, pero eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Y el mensaje que les voy a estar compartiendo, o es como una enseñanza, ¿verdad? Más que una predicación, se llama servidores guías. Servidores guías. Miramos que el mayor ejemplo de un servidor fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino acá a la tierra y estuvo su ministerio por 3 años. Y Él es el primero que es el ejemplo de lo que es un servidor. Miramos que en el Nuevo Testamento, esa palabra servidor guía se encuentra aproximadamente 900 veces en el Nuevo Testamento. Y el servidor guía es ese ejemplo de lo que Jesús hizo, ¿verdad? El Señor tuvo el tiempo de escoger a personas, de llamarlas, de prepararlas, de capacitarlas y después enviarlas a servir, ¿verdad? Miramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20 nos dice que este pasaje es muy conocido y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y lo que les he mandado a ustedes. Y después les dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto me lleva a pensar en el primer punto, de que el llamado a servir, a ser servidores guías, así como lo fue Jesús, es un llamado para todos. Este llamado incluye a las personas sin importar cuánta educación tengamos, cuál sea nuestro nivel económico, en qué estatus social tengamos. Eso no importa. Dios, Jesús, nos hace el llamado a ser servidores guías a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Miramos en el grupo que Jesús escogió, en los 12 discípulos, personas que eran de diferente carácter, de diferente trasfondo educacional y diferentes carreras, se desenvolvían en diferentes áreas, ¿verdad? Y aún así el Señor los escogió, siendo muy diversos, muy diferentes, y así sigue siendo hasta el día de hoy. Nosotros en la iglesia y en todo lugar que nos encontramos, vamos a ver y vamos a tener ese encuentro con personas que pueden ser muy diferentes a nosotros, pero que sin embargo tienen el mismo llamamiento a ser servidores guías. Fíjese bien, hermano, quiero hacer una diferencia de lo que es un servidor y de lo que es un jefe. Cuando nosotros estamos en una posición de un trabajo o estamos bajo el liderazgo de otra persona, a veces miramos que el jefe es una persona que es muy egocéntrica, una persona que no pide las cosas, sino que las ordena. Una persona que tal vez no inspira respeto y admiración, sino algunas veces hasta temor. Dios por eso nos llama a que notemos la diferencia, que nosotros no somos llamados a ser jefes. Somos llamados a ser servidores guías, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de humildad, de respeto, de apoyo y de donde nos edificamos el uno al otro, ¿verdad? Es un llamado diferente. La otra cosa que quiero mencionar en este punto es de que nosotros somos llamados a ser servidores guías
en el área donde estamos, donde nos encontramos. Tenemos un gran alcance de influir en la vida de las personas que nos rodean. Ya sea que usted va a ser un servidor guía como padre, como madre, al criar a nuestros hijos, al desenvolvernos con nuestra familia, con nuestra comunidad y también después en la obra del Señor. Todos tenemos un círculo de personas alrededor nuestro en donde podemos desarrollar ese llamado de ser servidor guía. Ahora les voy a leer en 2 de Timoteo, el capítulo 1, del versículo 1 al 7, miramos los requisitos para ser un obispo. Pero voy a leer específicamente el versículo 4 y el 5, donde nos dice, y de prestar atención a las leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia. No, me estoy equivocando porque no es allí ese pasaje. Discúlpenme, hermanos, por esta equivocación, pero lo encontramos ahí en 1 de Timoteo. Déjenme ver aquí otra vez. A veces me pasa esto, que me confundo con algún pasaje, pero está aquí al principio de 1 de Timoteo, capítulo 1, donde dice, capítulo 3, requisitos de los obispos. Les voy a leer el versículo 4 y 5, donde dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, después de entender de que todos somos llamados a ser servidores en el área que nos encontremos, también la palabra del Señor nos dice que nuestro primer ministerio, hermanos, debe de ser nuestra casa, nuestra familia. El primer lugar donde nosotros debemos de ser esos servidores, guías, esos líderes que Dios quiere que seamos, es en nuestro propio hogar, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, encontramos personas que tienen tanta capacidad, tantos, que se miran tan amables y tan buenos para dirigir en la iglesia, pero que sin embargo, cuando hablamos con sus hijos, con su esposa o con el esposo, encontramos de que la persona no es la misma en la iglesia que lo es en la casa, ¿verdad? Encontramos a veces personas, aún siendo siervos y líderes en la iglesia, que se dedican bastante a la iglesia, pero no le dedican suficiente tiempo a la familia. Y cometemos el error de descuidar eso, primer ministerio que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Que es nuestra familia. Yo he oído testimonios de pastores y de líderes que se han dedicado a la iglesia y han perdido a sus hijos, que han perdido a su esposa, que han habido problemas familiares, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como cristianos, hermanos, consideremos que nuestro primer ministerio, nuestro primer área donde tenemos que servir es en nuestra casa. Tenemos que poner ese interés, esa dedicación a educar, a criar a nuestros hijos, a enseñarles de la palabra del Señor, enseñarles y guiarlos a que ellos tengan una relación personal con Dios, ¿verdad? Ese es el primer lugar donde Dios quiere que seamos líderes, que seamos siervos guías. Número 3, les voy a leer un pasaje que está en Hebreos. Hebreos capítulo 4, y voy a leerles el versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos.
A lo mejor está ahí, pero yo me acuerdo de la vista, pero no me acuerdo si lo había aquí o lo vi. Bueno, nosotros somos llamados a ser servidores de Dios en la iglesia. Somos servidores, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que nosotros somos llamados a edificarnos unos a otros. Entonces, también tenemos aquí en Marcos capítulo 16, déjenme leer este versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que crea que sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿verdad? El Señor nos invita no solamente a servir en algún ministerio dentro de la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo, pero nos invita a que vayamos a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? El llamado de servir, una vez que nosotros lo hacemos en nuestra casa, con los primeros que nos rodean, nuestra familia, los más cercanos a nosotros, entonces vamos a servir al Señor en la iglesia, ya teniendo en cuenta que el ministerio y el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay veces, hermanos, que nosotros ya cumplimos con la labor de educar a nuestros hijos, de criarlos en el camino del Señor, pero venimos y trabajamos en la iglesia y a veces ya estando en la iglesia nos ponemos muy cómodos y podemos decir, yo ya sirvo al Señor. Y hay veces, hermanos, que tenemos nuestros vecinos, que tenemos personas que están hasta muy cerca de nosotros o aún en nuestro trabajo, y entonces ahí ya no queremos compartir el evangelio. Nos ponemos como decir, ya estoy cumpliendo con mi trabajo y no hacemos esa otra parte, que es llevar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que ese llamado a ser servidor, guía, no es solamente para que lo desarrollemos dentro de la iglesia, pero es para que lo desarrollemos afuera también. Entonces, el llamado del Señor, hermanos, es en nuestra casa, en la iglesia y en todo alrededor de nosotros, ¿verdad? No tenemos que limitarnos y no tenemos que poner excusas para decir, no podemos, no sé, no soy llamado, porque el llamado para desarrollar el ministerio, el servicio, es en todas estas áreas, ¿verdad? Vemos en Romanos 12 que nos dice, ok, después de que nosotros comprendemos, hermanos, de que somos llamados a servir a Dios en todas estas áreas como servidores guías, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que saber y entender que Dios nos ha dado dones, nos ha dado herramientas con las cuales podemos desarrollar ese servicio. Tenemos herramientas que el Señor nos ha dejado. En Romanos 12:6 la palabra nos dice, tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Vemos también allá en Primera de Corintios, encontramos en el capítulo 12, el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El Señor nos ha dejado estas herramientas
para que nosotros podamos ser mejores servidores. Hay algunas evaluaciones, hermanos, o cuestionarios que podemos nosotros llenar que ya han sido hechos para ayudarnos a nosotros a tener ese discernimiento y entender cuáles son los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Y este punto, hermanos, de usar las herramientas que el Señor nos ha dejado es muy importante. Es muy importante que conozcamos no solo cuáles son los dones, pero cuáles son los dones que usted tiene. ¿Cuáles son los dones que yo tengo? Porque de acuerdo a eso, hermanos, podemos servir al Señor mejor. Una vez que nosotros podemos tomar esas evaluaciones y determinar cuáles son los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, entonces hay que aprender a usar esos dones. Hay que aprender a saber qué hacer con ellos. Y es como cualquier otro trabajo. Si usted es una enfermera y tiene esto que es para escuchar el corazón, pero no sabe cómo usarlo, o si tiene el aparato para tomar la presión, pero no sabe qué es lo que significan esos números, pues la herramienta no le va a servir de mucho si no la sabemos usar, ¿verdad? En cualquier trabajo. Mas, sin embargo, los dones igual son así. Hay que saber cuál don tenemos y hay que saber cómo usar esos dones. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe a descubrir esas herramientas y aprender a usarlas. Eventualmente en estos días le vamos a poner ahí probablemente en el grupo de WhatsApp unos cuestionarios que les ayudarán a llenarlos y a distinguir para que les muestre a ustedes cuál es el don que cada uno tiene para servir al Señor. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos hablado, hermanos, el Señor nos llama a todos a ser servidores guías. No a ser como los jefes seculares que normalmente conocemos, pero ser un servidor guía. Que nuestro carácter y nuestra manera de servir podamos ser un reflejo de el mayor servidor, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, tener siempre en cuenta, hermanos, que antes de servir en la iglesia y de servir públicamente donde la gente nos mire, tenemos que hacer nuestro servicio con nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces vemos a personas que son muy lindas con los de afuera, pero con la familia a veces son muy duros. Entonces, el primer ministerio que tenemos, donde tenemos que dar un buen testimonio y ser reflejo de Jesús, es nuestra familia. Número 3, tenemos que servir en la iglesia, como nos dice la palabra, edificando al cuerpo de Cristo. Y después tenemos que servir en todo el mundo, en otras áreas, no conformarnos con servir solo a nuestra familia en la iglesia, sino salir afuera y traer a las almas. Y después tenemos que descubrir cuáles son nuestras herramientas y cómo usarlas para poder entonces desarrollar ese servicio a Dios. Espero, hermanos, que esta palabra sea de bendición para ustedes, que no sea algo que solamente lo conozcamos de oídos, sino que sea algo que de verdad podamos ponerlo por obra en nuestro hogar, en la iglesia y en todo nuestro alrededor, a todo lugar donde el Señor nos lleve, que podamos servir con humildad, con ese amor y con esa pasión como el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. El Señor nos invita el día de hoy a que seamos servidores guías. Que el Señor les bendiga, hermanos.